Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Hoy quiero invitarlos a que hagamos un momento de silencio, un silencio de oración y meditación. Yo sé que a veces el silencio nos desespera. Hay gente que no aguanta estar en silencio. Hay gente que necesita bulla. Hay gente que prende el televisor, prende la radio, pone música en el celular, porque no soporta que no haya silencio. Pero recordemos que Dios habla especialmente en el silencio. Entonces démonos ese espacio, un momento, para que esta palabra entre a lo más profundo de nuestro corazón y que en ese silencio podamos nosotros entender qué nos dijo Dios a cada uno, a cada uno. Primero, ¿qué me dijo Dios a mí, a cada uno? Y luego el sacerdote hace la reflexión de ese mensaje de Dios para todos. ¿De acuerdo? Un momento de silencio para orar, para meditar. Padre, ¿alcanzo a echarme un sueñito? No, no, para orar, para meditar con la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios se nos presenta hoy como luz, luz que vence toda oscuridad y toda tiniebla. Coincidencialmente, la primera lectura y el Evangelio de hoy tienen en común precisamente esa expresión. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Es precisamente la luz para la que nos preparábamos durante el tiempo del Adviento. Es precisamente la luz que recibimos en la noche santa de la Navidad, cuando María dio a luz al Salvador. Y es esta luz la que hoy también sigue venciendo toda oscuridad y toda tiniebla en nuestra vida.
Es decir, hermanos y hermanas, de parte de Dios tenemos una respuesta ante las dificultades que vivimos. Son los miedos, los problemas, las angustias. Son las situaciones complejas que tenemos que enfrentar día a día las que hacen que experimentemos esa oscuridad y esa tiniebla. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, no nos pasa que decimos, o mejor, nos sentimos como en un callejón sin salida? ¿Cuántas veces nos pasa, hermanos, que creemos que todo está perdido, que ya no hay nada que hacer? ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, vivimos en ese estrés, en esa ansiedad, en esa depresión, en ese sinsentido de la vida y no vemos esperanza? No somos capaces de experimentar la fe. No somos capaces de ver ni escuchar a Dios. Son las realidades de la vida que nos abruman, que nos roban la paz, que nos desestabilizan. Pero hoy el Señor nos dice en su palabra que esa palabra es luz para vencer toda oscuridad y toda tiniebla en nuestra vida. A lo mejor hemos tenido problemas con los hijos, a lo mejor hemos tenido conflictos internos en la familia, a lo mejor estamos atravesando por una situación difícil de relación de noviazgo o de esposos. A lo mejor estamos pasando por el duelo de la pérdida de un ser querido. También puede ser que tengamos dificultades en el trabajo, en el estudio, que tengamos en este momento una situación difícil para tener que tomar una decisión, que algo nos esté llenando de miedo, de duda, de incertidumbre en este momento de nuestra vida. Hoy la palabra nos dice, si tan solo valoráramos el poder de la palabra de Dios en todo lo que acontece en nuestra vida. Por eso la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ante esas realidades difíciles de la vida, ¿las ilumino con la palabra de Dios? Y a eso habría que preguntarle, ¿tengo la palabra de Dios? ¿La tengo? ¿Tengo la Sagrada Escritura en mi vida, en mi hogar? ¿Leo la Sagrada Escritura? ¿Medito con ella? ¿Oro con ella? ¿Tengo una disciplina de ejercicios de práctica, llevar a mi vida lo que me comunica Dios en su palabra? Porque si no hay ese proceso en nuestra vida, hermanos y hermanas, entonces, ¿cómo vamos a iluminar esas oscuridades y esas tinieblas que pueden estar en este momento desestabilizando nuestra vida? Por eso respondíamos al Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación. Y yo quiero invitarlos, hermanos y hermanas, para que precisamente en los momentos difíciles de la vida, que son muchos, siempre tengamos esta consigna: el Señor es mi luz y mi salvación. Porque esa consigna me va a ayudar inmediatamente a acudir a donde debo acudir, a buscar esa luz en la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, también nos dice hoy la liturgia que la palabra de Dios es unidad. Y es unidad para vencer toda división, todo conflicto. Y algo que está muy de moda hoy, toda polarización. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios invita a la unidad que solamente puede dar Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos y hermanas, debemos caer en la cuenta que donde no hay unidad es porque hay división,
Y donde hay división, hay conflicto. El conflicto lleva a la división. Y la razón del conflicto, hermanos y hermanas, está en el egoísmo, en el individualismo. Porque cada uno quiere hacer las cosas a su manera, como le dé la gana. Ahí no puede haber familia. Ahí no puede haber sociedad. Ahí no puede haber comunidad. Ahí no puede haber equipo. Por eso la palabra de Dios se presenta como unidad. Miren, hermanos y hermanas, si en una familia, en un equipo, en una sociedad, en una comunidad, yo digo, es que las cosas deben ser como yo digo, como a mí me parece, como a mí me conviene, como a mí me da la gana. Y resulta que el que está al lado mío también dice lo mismo, y el que está delante dice lo mismo, y el que está atrás dice lo mismo, y el que está al otro lado dice lo mismo. ¿Qué se genera entre nosotros? Conflicto. Y de ese conflicto surge la división. En cambio, hermanos y hermanas, si en ese estado de conflicto un miembro dijera: vengan, sentémonos, calmémonos, tomemos la palabra de Dios. ¿Y qué opina Dios? ¿Y qué piensa Dios? ¿Y qué quiere Dios? ¿Y qué enseña Dios? ¿Y qué propone Dios? Ustedes se imaginan, hermanos y hermanas, donde un gobernante tomara todo su equipo de trabajo, su consejo, su cámara de representantes, su senado, y en medio de sus divisiones, sus conflictos, sus polarizaciones, ese gobernante dijera: vengan, sentémonos, tomemos la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos enseña Dios? ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué nos propone Dios? Hermanos y hermanas, ¿cómo sería esa nación? ¿Cómo sería esa ciudad, ese pueblo, esa comunidad? Pues, hermanos, dejemos que la palabra sea luz, pero que la palabra también sea fundamento de unidad en medio de esa condición natural de egoísmo y de individualismo en que nosotros vivimos. También la palabra de Dios es verdad, es la verdad de Dios. En la palabra de Dios sí encontramos la verdad absoluta. La verdad que no encontramos absoluta en el mundo, porque en el mundo es relativa. Porque en el mundo la verdad es por correspondencia, dependencia. Pero en Dios la verdad es eterna. Por eso, hermanos y hermanas, la verdad de Dios que encontramos en su palabra supera toda ideología que se propone también como salvación. Y quiero aquí hacer énfasis en una situación muy triste que se vive al interior de la iglesia, de la que habla Pablo en la segunda lectura de hoy, precisamente por esta ausencia de comprensión y de acoger la palabra de Dios como luz, como verdad y como unidad para nuestra vida. El apóstol Pablo hace un llamado de atención a la comunidad de Corintio porque viven en la división. Les dice: ¿cómo es eso de que ustedes dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro? Y otros dicen: yo soy de Jesucristo. ¿Qué es eso? Aquí todos somos de Jesucristo. Y hermanos y hermanas, en la iglesia muchas veces nos pasa eso. Es que a mí me gusta el padre tal. Es que lo bueno son las misas del padre tal. Es que no hay como las predicaciones del padre tal. Yo soy del padre tal. Cuidado, hermanos y hermanas. Todos somos de Jesucristo. Por eso, hermanos y hermanas, y lo digo hoy con mucho respeto por mis hermanos sacerdotes y por mí mismo, ojo, ojo si un sacerdote no me habla de Cristo.
Cuidado con un sacerdote que no me muestre a Cristo. Y cuidado con un sacerdote que no me conduzca a Dios a través de Jesucristo. Cuando un sacerdote no me habla de Cristo, cuando un sacerdote no me muestra a Cristo y cuando un sacerdote no me lleva a Dios a través de Cristo, ese sacerdote no me está predicando. Ese sacerdote se está exhibiendo. Chauceros, curas chauceros. Por eso tengamos mucho cuidado, hermanos y hermanas, cuando ustedes a uno le dicen: ay, ¿por qué no celebra la misa de tal manera, padre? Ay, padre, ¿usted por qué no hace como el padre tal? Ay, padre, ¿usted por qué no? No, hermanos y hermanas, la misa es una, la Eucaristía es una. Lo que aconteció, que se vive en la Eucaristía, lo que aconteció en el Calvario, fue una sola cosa: el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo por nuestra salvación. Eso no fue un show, eso no fue una obra de teatro. Por eso el apóstol Pablo sabiamente dice al final de la segunda lectura hoy: pues no me envió Cristo a bautizar a mí, sino que me envió a anunciar el evangelio, y no con elocuencia de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. La predicación, hermanos y hermanas, es la que toca la vida, y nuestra vida está llena de dificultades, de tribulación, de situaciones complejas, difíciles. Pero ahí, en esas realidades difíciles, ahí es donde quiere acontecer Dios. Ahí es donde quiere revelarse Dios. Ahí es donde se quiere manifestar Dios y actuar Dios. Por eso tengamos cuidado, hermanos y hermanas, cuando no nos gusta que nos prediquen sobre las realidades complejas de nuestra vida. Hermanos y hermanas, el dolor es una realidad, el sufrimiento es una realidad, los problemas son una realidad, pero la palabra de Dios tiene luz, luz para iluminar esas oscuridades, esas tinieblas de esas realidades de nuestra vida. Esta semana escuchábamos una de miles, hermanos y hermanas, una de miles de las enseñanzas de la palabra de Dios, bellísima, la historia de Saúl y David. Saúl, que sintió celos de David, y por los celos, decía la Sagrada Escritura, en Saúl surgió un deseo de asesinar a David. Y eso es una realidad de la vida, hermanos y hermanas. La envidia, los celos, la envidia. Y la envidia, ¿cuántas veces nos roba la paz? Y la envidia, ¿cuántas veces nos desestabiliza? Y la envidia, ¿cuántas veces nos lleva a hacer daño al otro y a hacernos daño a nosotros mismos? Y aparece en esa escena narrada en la Sagrada Escritura Joatam, hijo de Saúl. Y se acerca Joatán a su padre y le dice: pero papá, ¿cómo se te ocurre que le vas a hacer daño a David? Papá, tú no tienes un corazón malo. Papá, mira las bondades de David. Recuerda que David es un ungido del Señor. Recuerda que David es un elegido de Dios, es un hijo de Dios, y tú también eres un hijo de Dios, un ungido, un elegido. ¿Cómo le vas a hacer daño? Además, papá, mira las bondades, las virtudes. Mira, nos ha rescatado en la batalla, ha obrado en nombre de Dios y le ha hecho bien al pueblo. Papá, en tu corazón no hay maldad. Y a raíz de eso, Saúl no hace daño en esa ocasión a David. Hermanos y hermanas, eso lo encuentra uno en la palabra de Dios. Eso se lo enseña a uno la palabra de Dios. Porque si usted va donde el mal amigo, la mala amiga, le dicen: te la hizo, que te la pague.
cobrásela, hacésela sufrir el doble, con toda. Pero en la palabra de Dios se nos dice, la envidia solo se vence con el poder del amor de Dios. Miren, hermanos y hermanas, qué importante acoger hoy a Jesucristo como el cumplimiento de esa palabra, porque Jesucristo es la luz y es Él, como lo escuchamos en el Evangelio hoy, el que sale y va a lo más recóndito y a lo más alejado. Es Él el que cumple esa promesa. Sale de Nazaret, donde Él estaba acomodado, instalado, ahí estaban los suyos, ahí se había criado, y de ahí salió para ir a Galilea, el lugar donde estaban los alejados, los descartados, los que no eran tenidos en cuenta, los que se consideraban que no formaban parte de los elegidos de Dios para el plan salvífico de Dios. Y ahí llega Jesús. Y ahí llega, ¿para qué? Para sanarlos, para perdonarlos, para amarlos, para levantarlos, para devolverles la dignidad de hijos de Dios y para hacerlos parte de ese proyecto del reino de los cielos. Ese es Jesucristo en nuestra vida, en las oscuridades de nuestra vida, en las tinieblas de nuestra vida. Eso es lo que quiere Jesucristo. También a nosotros nos llama, como llamó a los discípulos, a ser partícipes de ese proyecto del reino de los cielos aquí en la tierra. Proyecto que requiere primero conversión. Conviértanse, porque está cerca de ustedes el reino de los cielos. Jesús no llega alcahueta. Sí, mire a ver cuándo quiere, cuándo le nace, cuándo le provoca. Ahí vamos mirando, tranquilo, ánimo. Lo importante es que usted tenga personalidad. No. Jesús empieza el proyecto del reino, el plan salvífico de Dios, llamando primero a la conversión. Conviértanse, porque está cerca de ustedes el reino de Dios. Que así sea.